Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de qué hora estés viendo el video. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de movimiento, fuerza y trabajo. La fuerza, entonces, primero vamos a empezar con lo que fue el personaje de Isaac Newton. Fue un filósofo, físico, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de la Filosofía Naturalis Principia Mathematica, más conocido como los Principia. Donde describe la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton. Eh, Cabe aclarar que si de todo lo que él dijo, si alguna de las ideas se llegara a refutar, todo lo que conocemos actualmente no tendría ningún sentido matemático o de descripción. Bueno, para entrar un poquito en materia, la fuerza es todo aquello que es capaz de modificar ya sea la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos materiales. No se puede confundir lo que es la fuerza con los conceptos de esfuerzo o de energía. Una fuerza va a tener varias partes o secciones o elementos. Vamos a ver cuatro en total. La magnitud se refiere a la cantidad de fuerza aplicada, es decir, qué tan grande o qué tan pequeña fue la fuerza. La dirección es la orientación hacia donde se aplica la fuerza. El punto de acción es el lugar a donde se aplica la fuerza. Y dada la dirección, se debe indicar si se aplica hacia adelante o hacia atrás, y esto sería el sentido. En un ejemplo de la vida cotidiana, podemos ver entonces como un pie patea una bola y podemos observar cómo la flecha nos indica hacia dónde va. El sentido sería si ese balón se mueve hacia adelante o hacia atrás, la intensidad de la fuerza, que tanta fuerza fue, y el punto de aplicación es el lugar donde se recibe la fuerza por parte de eh, el zapato en este caso. La fuerza se mide con un instrumento que se llama dinamómetro y se mide con la unidad de Newton. Este instrumento fue inventado también por Isaac Newton, el cual en su forma más sencilla es un resorte pegado a un gancho y ese gancho estira el resorte y en la escala que está escrita afuera junto con un marcador a ver hasta dónde llega el resorte, esa sería la escala de el peso o en este caso la fuerza con la que jala la manzana hacia abajo. Vamos a encontrar diferentes tipos de fuerza. La primera fuerza que vamos a ver es la fuerza normal. Es un tipo de fuerza de contacto ejercido por la superficie sobre el objeto que esté sobre ella. Esto actúa de forma perpendicular, es decir, eh, fuera, hacia afuera de la superficie. Por ejemplo, si nosotros aquí viéramos en la presentación, vemos que aquí hay una superficie, la fuerza de acción o la fuerza normal en este caso sería hacia arriba, como nos señala aquí, ¿verdad? Pero eso todo es gracias a que hay un contacto. Ok, entonces como dice aquí, supongamos que el bloque de masa M o los libros de la imagen están en reposo sobre la superficie horizontal. Como se muestra en la figura, las únicas fuerzas que actúan sobre él va a ser el peso que jala hacia abajo y la fuerza de contacto de la superficie, que en este caso sería la normal. Luego vamos a tener la fuerza de tensión, se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que se aplica a un cuerpo elástico. Recordemos que un cuerpo elástico es aquel que podemos estirar y mediante una fuerza, y cuando dejamos de aplicar esa fuerza, el cuerpo vuelve a su tamaño o forma original. Bueno, en este caso tiende a producirle una tensión al objeto. Este último concepto posee diversas definiciones, depende de dónde lo veamos. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerza de un cuerpo a otro, cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias. Las cuerdas se ponen tensas, es decir, cuando yo agarro una cuerda y las jalo hasta estirarla y comenzar a que se tense. Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de las fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. La fuerza de rozamiento o de fricción. La fuerza de rozamiento o de fricción es la fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento. Es decir, cuando nosotros empujamos un mueble y nos cuesta moverlo, precisamente es porque eh,
la fricción que hay entre las patas de ese mueble y el suelo evitan que nosotros lo empujemos. El rozamiento entonces se debe a las imperfecciones y rugosidades, principalmente microscópicas, que existen en la superficie de los objetos o de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se enganchan unas con otras, dificultando el movimiento. Para minimizar el efecto del rozamiento, o bien se pulen las superficies o se lubrican, ya que el aceite rellena las imperfecciones, evitando que éstas se enganchen. Otro ejemplo puede ser cuando hay jabón en el suelo. El jabón va a rellenar los espacios y nuestros zapatos no van a poder agarrarse y por ende nos vamos a resbalar y vamos a caer. Luego vamos a tener la fuerza elástica. La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como los resortes, que tienen una posición normal fuera de la cual almacena energía potencial y ejerce fuerzas. Si lo que hago es estirar el resorte, la fuerza va a ser hacia adentro, es decir, hacia contraer el resorte. Si yo contraigo o si yo comprimo el resorte más bien, lo que va a querer el resorte es empujarnos. También vamos a tener la fuerza aplicada y la de empuje. Este es un concepto muy relacionado con la tercera ley de Newton. Existen tres leyes. Eh, el ejemplo aquí es cuando se dispara una bala. La bala sale hacia adelante, pero para que la bala pueda salir hacia adelante tiene que empujar hacia atrás. Y ese empuje hacia atrás es lo que nosotros conocemos como culetazo. La pistola o el rifle, lo que vayamos a disparar, se hace hacia atrás con cierta fuerza para hacer que como reacción de la salida de la bala. Además, vamos a tener como única fuerza a distancia, todas las anteriores son de contacto. La única que vamos a ver es la fuerza gravitatoria. Esta ocurre entre dos cuerpos que tienen masa y depende tanto de las masas como de la separación entre ambas. La fuerza gravitatoria disminuye con la distancia, es decir, entre más separados estén los objetos, más pequeña va a ser la fuerza de atracción. Y entre más grandes sean los objetos, mayor va a ser la fuerza de atracción. Y a partir de la fuerza gravitatoria se desprende lo que va a ser la fuerza de gravedad. Y Isaac Newton, de nuevo, describe la fuerza de gravedad como el fenómeno por el cual todos los objetos de una masa determinada se atraen entre ellos. Es decir, yo tengo dos objetos que por el simple hecho de tener masa se atraen. Específicamente, la fuerza de gravedad es la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos hacia su centro. Nosotros también atraemos a la Tierra. Lo que pasa es que la fuerza con la que la atraemos es tan poca que ella básicamente ni se mueve, ni lo nota. Estas fuerzas, esta fuerza, perdón, es la que hace que los objetos se caigan. Si ustedes van caminando y se caen, es la fuerza de gravedad haciendo su trabajo. El valor de la fuerza de gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y a partir de esta fuerza de gravedad podemos calcular lo que es el peso. El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto. Y se puede calcular con la siguiente fórmula. Esta fórmula que está aquí. W es igual a M por G. Ya esa fórmula la vimos, solo que anteriormente la habíamos visto como P. La habíamos visto en este triangulito, ¿verdad? Peso es igual a M por G y tapábamos lo que queríamos conocer. Y a partir de eso salían varias fórmulas. P, M por G, cuando tapaba la P, si tapaba la M, me quedaba P sobre G, y si tapaba la G, porque estaba en un planeta en el que no conocía la gravedad, me quedaba P sobre M, ¿verdad? Todo eso lo habíamos visto ya con anterioridad en los problemas anteriores, pero no es malo repasarlo. Recordemos que el peso, al ser una fuerza, tiene una unidad de Newton. Y por ende vamos a ver lo que es la diferencia entre peso y masa. Comúnmente los conceptos se utilizan como sinónimos, sin embargo no son sinónimos, no son parecidos, ni siquiera son lo mismo. Son conceptos muy diferentes. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y se determina con la unidad fundamental llamada kilogramos. Y el peso es la fuerza con la que el cuerpo atrae a otro hacia su centro, o sea, con lo que jala. Popularmente vamos a decir que uno pesa X cantidad de kilos, pero lo correcto sería decir que mi masa es de tantos kilos. Bueno, una vez vista lo que son las fuerzas, vamos a ver ya por otro lado lo que es el trabajo.
El trabajo va a ser eh, lo que experimenta un cuerpo, la fuerza que experimenta un cuerpo por la distancia que recorre. Eh, en este caso, la unidad es una unidad vectorial, es decir, tiene una dirección y se mide en julios. En este caso también los podemos llamar joules. Entonces, en este caso, en el idioma original sería joule. Joule. Se escribe joule, pero se pronuncia joule. Aquí tenemos esta fórmula. W es igual a F por D. Y a partir de esa fórmula podemos extraer un triángulo como todos los que hemos trabajado anteriormente. En este caso, la W iría arriba, la F iría aquí y la D iría acá. Si yo tapo la W, lo que me queda es F por D, como está en la fórmula, F por D. Si yo tapo la F, más bien sería W entre D. Y si yo tapo la D, más bien sería W sobre F. ¿Verdad? Esas serían las formulillas que estaríamos utilizando. Ahí nada más recordemos que si lo que nos preguntan es el trabajo, la unidad es Joule o Joule. En el caso de la fuerza sería Newton, que eso ya lo habíamos visto. Y en el caso de la distancia, si es lo que nos están preguntando, sería metros. Ok, aquí hay un problemita, es el primer problema de la guía. Y dice, si se empuja un armario con una fuerza de 230 newton y se desplaza 2.5 metros al este, ¿cuál será el trabajo aplicado? Entonces, lo que hacíamos siempre, datos. Y apuntamos los datos que nos están dando. Nos dicen que hay una fuerza de 230 newton, hay un desplazamiento de 2.5 metros y lo que nos están preguntando es el trabajo. Entonces, en la operación, es muy sencillo lo que hay que hacer. Pues, traemos el triángulo, W, F y D. Nos están preguntando W, entonces echamos W. Y lo que nos queda es F por D. Aquí esténse acostumbrando a que cuando hay una multiplicación, yo puedo ser que esté poniendo el punto o esté poniendo la X. Eso va a depender de lo que haya ahí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sustituir. En vez de la F ponemos 230 por, y en lugar de la D, 2.5. Entonces simplemente metemos eso en la calculadora. 230 por 2.5 y esto nos da 575 joules. Entonces, respuesta. El trabajo aplicado es de 575 joules. Así es como se hacen todos los problemas, los cuatro que están ahí. En el 2 tienen que recordar que el peso es una fuerza, por eso lo repasamos. Encuentran el peso y utilizan el peso como la fuerza del saco que está jalando hacia abajo. Bueno, y para terminar el tema eh, de fuerzas, vamos a ver lo que son las máquinas simples. Una máquina simple es un artefacto mecánico que transforma una fuerza aplicada en otro resultante, modificando la magnitud de la fuerza, su dirección, la longitud de desplazamiento o una combinación de ellas. En una máquina simple se cumple la ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. No se debe confundir una máquina simple con elementos de máquinas, piezas para máquinas o sistemas de control o regulación de otra fuente de energía. ¿Qué quiere decir esto? No podemos confundir una máquina simple con una pieza de un motor, con una pieza de una licuadora, con una pieza de un televisor. Son
cosas completamente diferentes. Por lo menos en principio no están relacionadas unas con otras. Obviamente, con el paso de los años se han ido o se fueron evolucionando hasta que estas máquinas simples, que fueron las que usaban los hombres hace muchos miles de años para hacer sus tareas, evolucionaron a las máquinas que tenemos hoy, que no son nada simples. Para que se hagan una idea, las máquinas simples que vamos a ver son la rueda, la manivela, la cuña, la palanca, el plano inclinado, la tuerca y la polea. En este caso, primero vamos a ver las palancas. Se define como una barra rígida apoyada en un punto a la cual se le aplica una fuerza para mover o levantar una carga muy pesada. Los elementos que componen las palancas son el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia. Entonces los vamos a escribir como por acá para que quede clarito. Entonces son el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia. En el primer caso, vamos a ver que se llama de primer género y las vamos a reconocer porque lo que tienen en el centro es el punto de apoyo. Un ejemplo va a ser un alicate, una tijera, etcétera. La fuerza la vamos a aplicar en el manguito, aquí. Aquí vamos a aplicar la fuerza. Tenemos el tornillo como punto de apoyo y el objeto que vayamos a agarrar es lo que me genera la resistencia. Las de segundo género son las que tienen la resistencia en el centro. Si observamos, tenemos la fuerza y el punto de apoyo a los dos extremos. La resistencia, en este caso, es la batea del carretillo. La fuerza se aplica sobre los tubos y tengo el punto de apoyo en las llantas. Y la de tercer género va a ser aquellas donde la fuerza está en el centro. El mejor ejemplo va a ser una pinza. Tengo el punto de apoyo, tengo la fuerza en el centro, que es donde yo pongo mis deditos para cerrar la pinza, y la resistencia va a ser el objeto que esté yo agarrando. Luego vamos a tener las poleas. Una polea simple transforma el sentido de la fuerza aplicando una fuerza descendente, es decir, jalando una cuerda, se consigue que la cuerda por el otro lado de la polea suba el objeto, como lo podemos observar aquí en el dibujito. Yo jalo para allá, hacia abajo, pero el objeto sube hacia arriba. El valor de la fuerza aplicada y resultante son iguales, pero de sentido opuesto. Eh, una polea fija no conserva ventaja mecánica, ya que no reduce el esfuerzo al subir el objeto. En este caso, el esfuerzo es la dificultad para subir el objeto. Nada más cambia el sentido, es decir, lo que les acabo de decir, baja, arriba. En una polea móvil, un extremo de la cuerda está fija y el otro extremo libre para no moverse. El resto de ejemplos son eh, poleas móviles. Ven que aquí tenemos la polea amarrada y aquí tenemos la polea que va a subir o bajar dependiendo de la fuerza que nosotros tengamos que hacer. Y vean aquí que entre más poleas, en este primer caso se hacen 100 newtons de fuerza. En este caso, como tenemos dos poleas, se hace la mitad de esfuerzo. Y en este otro caso, como tenemos una, dos, tres poleas, se hace la tercera parte del esfuerzo. Y conforme vayamos metiendo poleas, la fuerza se va disminuyendo. En este caso tenemos cuatro poleas, tenemos la cuarta parte de la fuerza original. Un torno va a consistir en un cilindro o tambor que gira sobre un eje fijo por medio de una manivela a la que se le aplica la fuerza, que hace enrollar una cuerda o un cilindro, subiendo la carga. El mejor ejemplo en este caso serían los, ¿cómo se llama? Los pozos. Los pozos tenían una barra donde había una cuerda amarrada que cuando yo giraba la barra, la cuerda se enrollaba y como se enrollaba, hacía que el tarrito subiera. Vamos a tener el tornillo de la máquina simple que permite fijar objetos a las paredes o a la madera. El tornillo se utiliza también en las gatas para levantar carros. Vamos a tener la cuña. Es una máquina simple formada por un plano inclinado doble. Eh, es utilizada en las hachas que permite cortar o en
o separar objetos utilizando poca fuerza. Una cuña también es esta pequeña eh, pieza que ponemos debajo de las puertas para que ella no se mueva o debajo de un mueble para que no baile, ¿verdad? Para que no se mueva de un lado a otro. Vamos a tener el plano inclinado, sin duda alguna, una de las máquinas simples que más ha contribuido a la humanidad. Es una de las más útiles. Consiste en una rampa que tiene cierta elevación, se aplica una fuerza para vencer la resistencia vertical del peso para poderlo levantar. Dada la conservación de la energía, depende del ángulo que se forme aquí entre la pendiente y el suelo, mayor, más pequeño es lo que, más pequeña va a ser la fuerza, pero eso sí, me- más distancia habrá que recorrer. Entre más grande sea el ángulo, más fuerza requiere y más distancias y menos distancia se recorrería para levantar el objeto. No es lo mismo empujar un objeto en una pendiente pequeña, ¿verdad? Aquí, que en una pendiente mucho más grande. Ok, espero que hasta el momento no tengan dudas. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden contactar para explicarles lo que no hayan entendido. También vamos a tener la rueda que permite el desplazamiento del cuerpo al que está unido en su eje, disminuyendo las fuerzas de rozamiento al disminuir la superficie de contacto. Las ruedas dentadas también transportan el movimiento y la fuerza estas serían las máquinas simples que veríamos. Eh, Espero que haya sido de ayuda la explicación, sobre todo la del problemita. Son problemitas ya mucho más sencillos, ya porque estamos acostumbrados a ellos. Eh, si quieren, pueden poner en los comentarios la resolución de los ejercicios de la guía para hacer un video adicional. Si no, eso sería todo por el momento y nos veríamos en el siguiente video que es ya propiamente del tema de la tabla periódica. Espero que la pasen muy bien, que puedan trabajar el instrumento, las guías y si tienen alguna duda ya saben dónde contactarme. Chao, bye, que estén muy bien.